Cambiarán un poco las reglas en este nuevo sorteo, ya que al llegar a los 3000 likes será nombrado el ganador o ganadora de las ganancias recaudadas en todo un mes. Para participar, obviamente debes de estar suscrito o suscrita al canal, activar la campanita y dejar un comentario en este video. Así que comparte este video para poder llegar a los 3000 likes lo más pronto posible. Sin más, sigamos con los relatos. Brujería mortal. Mi historia no es del todo paranormal, pero sí está relacionado con un fuerte trabajo de brujería. Soy del estado de Yucatán. Aquí mucha gente cree en la brujería y en ocasiones utilizan la magia negra para atacar a las personas. Bueno, mi familia vivía en un poblado llamado Temozón. Y la historia gira en torno a mi tía, que en paz descanse. Mi tía era una persona muy guapa, le gustaba arreglarse, era risueña, noble, amable y de buen carácter. Ella acudía a los gremios, una tradición yucateca que se realiza en el poblado. Siempre hacía amigos y se llevaba bien con todos, o al menos eso creíamos. Las cosas cambiaron de una manera inesperada con el paso del tiempo. Mi tía ya no era la misma persona alegre que todos conocíamos, sino que ahora era seria, cansada, hasta incluso parecía triste. Por más que mi mamá le preguntaba si tenía algo, ella decía que estaba bien, solo que durante las noches no podía conciliar el sueño. En fin, durante un tiempo su actitud se mantuvo así. Y aparte se alejó mucho de la familia. Mi mamá, preocupada, decidió que un día fuéramos a visitarla a su casa, y para nuestra sorpresa al verla, ella estaba de mal en peor. Era muy delgada, ojerosa y desarreglada. Su casa, de siempre mantenerla limpia, estaba descuidada, y aparte nos percatamos que llevaba un tiempo sin ingerir alimentos. Ella decía que era falta de hambre, pero definitivamente, eso ya no era normal. Todos empezamos a preocuparnos por ella. Decidimos llevarla con un doctor para que le hicieran análisis, pero lo extraño era que no mostraba ningún problema. Pasó aún más tiempo, y mi tía ya había cambiado completamente. Llegó el día que enfermó, aunque aparentemente los doctores le dijeron que ella estaba sana, y no era así. Poco a poco fue perdiendo la fuerza hasta incluso no poder ni hablar. Los doctores seguían sin saber cuál era el problema, y la solución para ellos era mandarla al Hospital Oran en Mérida para que recibiera atención médica. Los que conocen o han oído hablar de ese hospital saben cómo es la situación allá. Mi mamá y demás tías estaban muy preocupadas por su hermana, tanto que decidieron buscar otra alternativa: la magia. Fueron a visitar a una señora que hace brujería, le contaron, y ella le recomendó unas hierbas y brebajes para cuando fueran al hospital a visitar a mi tía, se las dieran a beber. Desafortunadamente, esto no la hizo mejorar. Al contrario, mi mamá y tía se dieron cuenta que la salud de mi tía estaba empeorando drásticamente. Decidieron ir con otra señora, una espiritista de Valladolid, que realmente era muy caro atenderte con ella. Le contaron la situación y hasta los menjurjes que la bruja anterior les había recomendado. La espiritista comenzó a leer las cartas mientras que mi mamá seguía explicándole, y dijo que cuando te hacen brujería se va haciendo por etapas, y que mi tía ya estaba en la etapa de velación, donde ya no quedaba más por hacer. Les dijo que la bruja anterior con la que habían acudido por primera vez era quien le estaba haciendo la maldad a mi tía, y por esa razón era que no mejoraba su salud. Obviamente, mi mamá y mis tías se sorprendieron. No sabían por qué la bruja quería hacerle daño a mi tía, sin ni siquiera conocerla.
Pero la espiritista les explicó que al parecer una persona muy allegada a la familia de mi tía había ido con ella para hacerle la magia negra. Resulta que en una ocasión mi tía y su cuñada pelearon horrible. Ellas nunca habían llevado una buena relación, y en una reunión familiar que hubo después, tuvieron ambas que tolerarse la presencia, aunque supuestamente su cuñada le puso algo a la comida de mi tía que le ocasionó el mal. Desde ahí comenzó todo. La espiritista dijo que no podía hacer nada ya, que si hubieran ido con ella desde el principio, hubiera más esperanza de poder salvar a mi tía. La única opción que les dio era mejorarla por unos días para que la dieran de alta en el hospital y sacarla de ahí para que llegara a descansar a su casa. Mi familia accedió y volvieron a darle menjurjes a mi tía. En el proceso de 3 días, efectivamente mejoró bastante y lograron sacarla del hospital. Cuando la llevaron a su casa, mi mamá me habló rápidamente para decirme que si me quería despedir de mi tía. Yo acudí a su casa rápidamente. Cuando llegué, mi prima la tenía abrazada mientras le rezaban. Poco a poco, mi tía se fue desvaneciendo hasta dar su último suspiro. Su acta de defunción, el doctor puso que había muerto a los 53 años de edad por causas naturales. En su funeral, llegó el espiritista que la había sacado del hospital e hizo unas oraciones para que su alma descansara en paz y no fuera atrapada por el maligno. La verdad, fue un proceso muy triste para mí y mi familia lo que tuvimos que vivir. Les recomiendo que tengan mucho cuidado con esto. Recuerden que la maldad está entre nosotros. No confíen ni en su propia familia. Relato anónimo. La bruja del apartamento. Esta historia me sucedió cuando estudiaba la primaria. Cabe mencionar que el colegio estaba en medio de unos conjuntos departamentales muy antiguos. Cuando comencé el año, todo parecía normal, hasta que empezaron las clases de educación física. Siempre que nos tocaba esa clase, teníamos que salir al patio para realizar los ejercicios. En una ocasión nos tocó, y estaba con todos mis compañeros en el patio, cuando de pronto, uno de mis amigos se acercó y nos dijo: «Miren el edificio enfrente», señalándolo. Cuando volteamos, nos percatamos que en una de las ventanas del cuarto piso estaba asomada una mujer viéndonos fijamente. Solo se le veía el rostro, pues parecía estar escondiendo su cuerpo en la cortina, que eran de color negro. Se veía un poco escalofriante, pero no le dimos importancia, hasta nos burlamos diciendo que no tenía nada que hacer. Así fue como comenzó todo. Desde ese momento, siempre que salíamos al patio, ya sea en receso o en clase, estaba la misma mujer observando. Y cuando ella se daba cuenta que la veíamos, se quitaba de la ventana inmediatamente. Durante un año la vimos en infinidad de ocasiones, pero como estábamos ya acostumbrados, la verdad, muchas veces ya ni le poníamos atención. Terminamos el ciclo escolar, salimos de vacaciones y luego empezamos el ciclo de nuevo. Había un nuevo compañero y mi grupo de amigos se hicieron amigos de él, así que la pasábamos todos juntos. En una ocasión, nos pusimos de acuerdo varios para juntarnos después de clases, ya que la mayoría vivíamos cerca del colegio. El niño nuevo se ofreció a que fuéramos a su casa a jugar, y todos accedimos. La verdad es que todo lo anterior de la mujer que se asomaba por la ventana ya lo habíamos olvidado. Hasta que el chico nuevo nos llevó a su casa, nos dimos cuenta que era en el mismo edificio donde vivía aquella mujer. Obviamente nos acordamos y le platicamos a nuestro nuevo amiguito de la mujer extraña. Él inmediatamente nos dijo: «Ya sé de quién me hablan». Mi amigo
Vivía 2 pisos arriba de la mujer y no había elevador, por lo que tenía que utilizar las escaleras. Nos dijo que desde que se cambió con su familia a ese departamento, cuando pasaba por el pasillo donde vivía esa mujer, ésta lo observaba por la ventana. Decía que era una anciana y que siempre tenía una mirada molesta. Cuando nos dijo eso, estábamos desconcertados, pero también pensábamos que era alguna mujer loca o algo por el estilo. También nos contó que en una ocasión, su papá había llegado con la despensa y su mamá le dio la orden de que bajara para ayudar. Al llegar al mismo pasillo, por unos segundos notó que la mujer tenía la cortina abierta y pudo ver que su casa era de color negro por dentro y tenía varios símbolos extraños dibujados en la pared. Como todo niño, nos dio curiosidad, pero ya no hicimos nada al respecto. Ese día jugamos y nos divertimos mucho, hasta que llegó la hora de irnos. Mis amigos y yo estábamos asustados cuando pasamos por ese pasillo. No quitábamos la vista de su ventana, ni tampoco a la puerta de su casa. Pero aún así, la señora no estaba asomada, así que aprovechamos y nos salimos corriendo de ahí. Después de la información que recibimos por nuestro nuevo amigo, ahora estábamos más atentos a ese departamento cuando eran las clases, y en receso o educación física, la veíamos que se asomaba muchísimo a vernos. En especial a mis amigos y a mí, era como si supiera que nosotros ya sabíamos de ella. Era de verdad muy escalofriante. Pasaron las semanas por las cuales en varias ocasiones la vimos y en otras no, pero de igual forma, con el tiempo muchas cosas se olvidan. Un viernes nos pusimos de acuerdo para juntarnos en sábado, y nuestro amigo volvió a ofrecer su casa y todos aceptamos. Cuando llegó el día, antes de llegar a su casa, decidimos vernos en una esquina para llegar todos juntos, y cuando al fin nos reunimos, caminamos hacia su departamento. Al pasar especialmente por su pasillo, nos volvimos a percatar que la mujer no estaba ahí, pero lo curioso fue que un viento exageradamente fuerte empezó a soplar. De hecho, a 2 de mis compañeros se les cayó la gorra que llevaban puestas. En fin, cuando llegamos al pasillo donde vivía nuestro amigo, empezamos a escuchar una risa muy fuerte que sonaba un poco perturbadora. Era parecida a la de las brujas de las películas, y parecía como si estuviera cerca de nosotros, pero no había nadie más. Nos asustamos tanto que corrimos hacia la puerta y empezamos a tocar un poco desesperados para que nos abrieran. Mientras tocábamos, empezamos a sentir nuevamente el viento muy fuerte, y cuando volteamos, vimos a la anciana parada en medio de ese pasillo. Estábamos realmente muy asustados, y aunque no fue mucho el tiempo que pasó para que nos abrieran la puerta, ese momento parecía eterno. Cuando la mamá de mi amigo nos abrió, todos entramos asustados, diciéndole que una mujer estaba parada ahí. Pero cuando volteamos y la mamá de mi amigo se asomó, ya no había nadie. Les contamos lo sucedido y ya no quisimos salir de ahí, hasta que llegó la noche y su mamá nos acompañó a la salida. Casi al final del último año de primaria, habíamos olvidado un poco a la anciana. Pero esto último, en verdad, fue muy aterrador y nunca podré olvidarlo. En una ocasión en la cual teníamos receso, mis amigos y yo nos juntamos y platicamos de muchas cosas, cuando de pronto, uno de nuestros compañeros comenzó a gritar y señalar al edificio. Todos los demás nos asomamos y vimos que en el techo había una espeluznante figura que no le podíamos ver bien la forma. Pero esta parecía un pájaro negro gigante, con ojos de color rojo. Esa cosa estaba parada en plena luz del día,
y todos corrieron a decirle a uno de los profesores. Veíamos cómo nos veía a todos los niños que estábamos en el patio, y cuando llegó el profesor, la coordinadora y más adultos, también lo alcanzaron a ver. En plena vista de todos, vimos cómo ese extraño ser saltó hacia un árbol de enfrente y ya no se volvió a ver. Había desaparecido. Todos quedamos impactados, hasta los profesores, pero nadie sabíamos qué era esa cosa. Las clases transcurrieron normal, hasta el último día. Nos quedamos jugando en la cancha de fútbol hasta tarde, antes de irnos a nuestras casas. De pronto, el viento empezó a soplar con mucha intensidad, como en las otras ocasiones, y yo no sé por qué, pero algo nos llamó la atención, que la mayoría miramos hacia la ventana donde se asomaba la anciana, y ahí estaba viéndonos fijamente como siempre. Lo más impactante de todo esto fue que la mujer nos sonrió, pero les juro que era una sonrisa perturbadora y diabólica. A los segundos, sus ojos se empezaron a tornar de un tono rojo y brillante que hizo que todos nos espantáramos mucho y saliéramos corriendo de ahí. Gracias a Dios, todo esto sucedió en el último día de escuela. Les contamos a nuestros padres y ellos hablaron con la directora, pues estaban molestos de cómo esa anciana nos estaba asustando. En fin, al regresar a clases, nunca más volvimos a ver a esa anciana. Relato anónimo. Las brujas. Lo que a continuación les cuento es completamente real y me pasó en Torreón. Yo tenía 17 años cuando me casé. Veía que mi suegra salía seguido por las noches y me entraba la curiosidad de saber por qué lo hacía. Hasta que una noche llegó toda espinada. Tuvo que decirme que le ayudara. Le saqué de todo su cuerpo las espinas que traía clavadas. Fue cuando me confesó que ella era una bruja que salía por las noches a vagar por el pueblo. Así decía ella, vagar. Al principio, todo estaba bien porque ayudaba a la gente. Una vez llevó a la casa a un viejito que según ya estaba desahuciado. Los médicos decían que solo le quedaban días de vida, y para mi sorpresa, ella lo curó. El señor estaba muy mal en la cama sin poder moverse. Ella hizo la curación. Volvimos a la siguiente semana, y ya estaba sentado platicando y comiendo. Sus hijos se lo llevaron para Juárez, y el hombre vivió más de un año. En otra ocasión, para un 24 de junio, día de San Juan, se puso a curar a personas que iban a su casa con baños de agua serenada y sus menjurjes que ella sabe preparar. Tenía un baño de lámina. Ahí había una silla donde los sentaba y les echaba el agua. Cuando le tocó a una joven que no podía tener hijos, le echó el agua y empezó a rezar. Y no me lo van a creer, pero le saltó del vientre una rana o un sapo. Todos lo vimos. Éramos más de 10 personas que estábamos ahí. Y al pasar un tiempo, la muchacha pudo quedar embarazada. Eso fue antes de que naciera mi primer hijo. Cuando estaba embarazada, en la Navidad de 1995, la señora fue a San Luis y me dejó en compañía de una de sus amigas para que no me quedara sola, porque mi esposo se había ido a un rancho para el lado de Durango. Por las noches, escuchábamos que arrastraban como un cuero y encima de él algo muy pesado. Se escuchaba horrible, como si se fueran a meter. Nos aterraba mucho porque era un jacal de techo de lámina. Así pasamos 15 noches, hasta que mi suegra volvió. Le dijimos todo lo que había sucedido y dijo que eran sus enemigas que querían entrar. No sé qué hizo, pero ya no regresaron. Pero después, un pájaro gigante empezó a llegar con los vecinos. Eran puros terrenos invadidos,
y casi todos tenían jacalcito. La mayoría tenían bebés, pero la vecina de a un lado tenía 6 o 7 nietos entre niños y bebés, y todos lloraban mucho. Pero lo raro es que nadie se levantaba a ver qué tenían. En fin, después de una hora se escuchó llegar un auto, y una mujer gritaba asustada. Todos se levantaron a ver de qué se trataba. La hija de la vecina estaba histérica y aterrada. Decía que un pájaro muy grande estaba junto a sus hijos, que eran los que lloraban, y que estaba jalando a un niño. La abuelita de los niños solo dijo que no podía despertar, que los escuchaba muy lejos llorar. Esa noche fue muy pesada y aterradora hasta para nosotros. Después de unos días, me pasó a mí. Mi hijo el mayor tenía unos 4 o 5 meses, no recuerdo exactamente, pero esa noche caímos en un sueño profundo. Mi bebé dormía en medio de nosotros porque la cama estaba en media habitación, y de pronto desperté muy angustiada y sin aire, pero no me moví. Mi cama quedaba al frente de un altar que tenía mi suegra, y siempre había una veladora, pero esa noche extrañamente estaba apagada. Fue cuando lo vi. Era un pájaro negro gordo, casi de 1 metro de alto. Caminaba alrededor de nosotros, y mi niño ya estaba a la mitad de la cama, pero no lloraba. No sé cómo le hablé a la señora. Ella me dijo una forma de llamarla para esos casos. El caso es que mi suegra entró por detrás del altar. No sé cómo porque la puerta no estaba ahí. Iba rezando y echando un bálsamo que ella misma había preparado, y el pájaro desapareció. Yo estaba paralizada de la impresión, abrazando a mi bebé. Después, supe por ella misma quién era la bruja que iba por los niños, y según ella, comentó que ya no volvería a molestar. También de lo que me enteré fue que una vecina que vivía a 2 cuadras más allá había desaparecido su bebé. Después estudié un poco de esto, y según, las brujas solo se alimentan cada ciertos años, dependiendo la edad que tengan. Duré 22 años casada con su hijo, y tengo 3 años que me separé de él. Después, me casé con otro hombre, pero hace 2 noches me pasó algo que tal vez no lo crean. Ya estaba acostada, eran como las 12 de la noche. Mi esposo y yo veíamos una serie que le gusta a él, y cuando apagamos el televisor, empecé a sentir algo muy extraño. Mi cuerpo empezó a temblar, no podía respirar bien, mi corazón se aceleró. Sentía como si estuviera dentro de una caja muy apretada y la estuvieran sacudiendo muy fuerte. Muy apenas tuve fuerzas para pedirle ayuda a mi pareja, pero él no me escuchaba. Empecé a orar y rezar, pidiendo ayuda y protección a la Madre Divina. Fue ahí cuando miré encima de mí a mi ex-suegra. Llegaron a mi mente sus actos y males que me había hecho después de que me separé de su hijo. Sentí mucha rabia. La quise maldecir, correrla, pero no podía. Sentía su mano en mi corazón que lo oprimía. Entonces, no sé cómo, crucé los brazos sobre mi cuerpo, brazo derecho sobre brazo izquierdo y pie derecho sobre pie izquierdo. La vi directo a su cara y ojos. Me encontraba aterrada, pero Dios me dio la fuerza para enfrentarla y le dije: Señora, yo la perdono por todo el daño y el mal que me ha hecho. Que Dios la bendiga y te triplique lo que desees para mí, mi familia y mi pareja. En ese instante, sentí que quitó su mano y se fue. Pude respirar bien y recuperé mis fuerzas. Viví 5 años en su casa y 22 años con su hijo. 4 años sin visitarla desde que me separé, pero me hizo tantas maldades porque ya no quise vivir con su hijo. Quizá eso fue lo que le molestó y quiso venir a dañarme. Relato anónimo.
Las brujas. Soy del estado de Guerrero y actualmente tengo un bebé de 2 años. De donde soy, jamás se han escuchado historias o relatos reales hablar de las brujas. Tal vez de duendes o chaneques sí, pero de brujas jamás. Cuando me casé, mi esposo y yo nos fuimos a vivir a una loma llamada Huehuetoca, cerca de Tepozotlán. Vivimos en un bosquejo donde hay pocas casas y ni siquiera nos llega el internet. Cuando recién me embaracé, las vecinas me contaban que tuviera cuidado porque las brujas habitaban en ese lugar. La verdad, yo no creía en esas historias. Mientras más me decían, sinceramente yo me burlaba de ellas. Llegó el día que nació mi bebé y todo parecía normal. Hasta que un día mi esposo, por trabajo, tuvo que viajar y yo me quedé sola con una prima que invité para pasar la noche conmigo. En la madrugada, como a las 2:30, me desperté al escuchar a mi pequeño llorar. Sabía que era por hambre, entonces lo cargué entre mis brazos para darle de comer, pero parecía que no quería. Aún estaba inquieto y por más que intentaba, no podía tranquilizarlo. Apagué la luz de mi cuarto y me acosté en la cama, colocando a mi bebé boca abajo en mi pecho para darle golpecitos en su espalda y tranquilizarlo. Cuando de pronto, comencé a sentir un aire tan caliente que rodeó todo mi cuerpo. Unos segundos después, sentía que no podía moverme. Lo intenté, pero les juro que no podía hacerlo. En ese momento escuché hablar a 2 mujeres. Estaban al lado mío riéndose. Era una risa tan macabra y decían, «Mira, son 2 y están solos». Me quería morir de miedo y por más que intentaba verlas, no podía hacerlo. Comencé a sentir cómo mi bebé se deslizaba poco a poco hacia abajo de mi pecho. Tenía tanto terror que no podía ni rezar. Solo pensaba muy histérica que no quería que me quitaran a mi hijo. Cuando de pronto, en una desesperación, logré reaccionar un poco y me moví de una manera muy fuerte. Tanto que tiré un crucifijo que estaba en un mueble cerca de mi cama. A los segundos, logré reaccionar, tomé a mi bebé muy fuerte y al voltear a donde se escuchaban las voces, me percaté que no había nadie más. Fue el peor susto de mi vida. No quería ni levantarme, y mucho menos soltar a mi bebé. Entonces, tomé mi celular y le marqué a mi prima, quien inmediatamente llegó a mi cuarto preocupada por escuchar mi voz alterada. Al contarle todo lo sucedido, esa noche ya no pudimos dormir de los nervios, pero toda la noche nos la pasamos vigilando por toda la casa. Cuando llegó mi esposo, le conté, pero no me creyó. Lo único que me dijo fue que tal vez lo había soñado, pero yo sabía que no era así. Por suerte, unos vecinos se nos acercaron y nos dijeron que habían visto 2 bolas de fuego volando cerca del techo de la casa. Fue donde mi esposo se sorprendió bastante, pues nadie sabía lo que había pasado la noche anterior. Desde ese momento, colocamos sal en las ventanas y puertas. En el techo tiramos mostaza y pusimos varios espejos por toda la casa. Las cosas se tranquilizaron un poco y a los días decidimos bautizar a nuestro bebé. Actualmente estoy en espera de mi segundo bebé. Pienso poner todo para no volver a pasar por lo mismo, porque aunque mi primer hijo esté bautizado, sé que las brujas siguen ahí, ya que a veces en las noches escuchamos cómo caminan sobre el techo e incluso han tocado a la ventana. Relato de Fátima. La marca de la bruja. Esta historia me la contó mi abuelita y mi mamá. Cada vez que la recuerdo, me dan muchos escalofríos. Dicen que cuando yo era una bebé recién nacida, de aproximadamente 1 semana,
Vivíamos en un pueblo de Veracruz, ya que mi papá quería que naciera en su pueblo natal. En el pueblo siempre se han escuchado historias de brujas y de cómo supuestamente ellas se llevan a los bebés recién nacidos. Mi padre nunca creyó en esos rumores, así que no le tomaban mucha importancia. Una noche mientras todos dormían, mi mamá dice que se despertó de la nada al sentir un extraño presentimiento. Era como si algo malo estuviera sucediendo, y por lo mismo, estaba sudando del miedo. Lo primero que hizo fue ir a revisarme, y cuando llegó a la cuna, se quedó completamente impactada al verme. Ella no sabe si fue su imaginación o si realmente estaba pasando, pero dice que mi cuerpo estaba levitando unos cuantos centímetros de la cuna. Obviamente, mi madre se asustó tanto que desesperada comenzó a mover y a gritarle a mi padre, pero él jamás reaccionó. Entonces, corrió hacia el cuarto de mi abuela e intentó despertarla, y aunque tardó mucho en reaccionar, por suerte logró despertarla. Era muy extraño que ni mi papá ni mi abuela reaccionaran rápido. En el momento que mi abuela despertó, estaba desconcertada, y comenzaron a escucharse unos gruñidos muy fuertes provenientes de la entrada de la casa y afuera de las ventanas. Las dos se asustaron mucho, y mi mamá, desesperada, le contaba a mi abuela lo que había sucedido. Al instante, mi abuela empezó a rezar, pero aún así los gruñidos no paraban. Le dijo a mi mamá que por ningún motivo me dejara sola, ya que una bruja quería entrar a la casa para llevarme. Al escuchar eso, mi mamá, muy asustada, corrió al cuarto y me tomó entre sus brazos mientras que mi abuela rezaba y colocaba tijeras cruzadas en varias partes de la casa. Se quedaron despiertas toda la noche y en ningún momento mi papá se despertó, aunque hicieron mucho escándalo. Mi abuela dice que la bruja seguramente le hizo algo para que mi mamá estuviera desprotegida y pudiera llevarme más fácil. Dicen que en toda la noche se escucharon los gruñidos, pisadas e incluso risas arriba del techo, hasta que finalmente amaneció y los escalofriantes ruidos acabaron. Cuando mi papá despertó, mi abuela y mi mamá le contaron todo lo que había sucedido, y aunque mi papá estaba impresionado, seguía muy escéptico, hasta que mi mamá decidió cambiarme la ropita y se percataron que en todo mi cuerpo tenía enormes moretones. Mi abuela les dijo que la bruja me había marcado y que iba a regresar por mí si no me bautizaban. Desde entonces, mis padres se asustaron tanto que decidieron irse del pueblo para irnos a vivir a la Ciudad de México, donde al poco tiempo me bautizaron. Sin embargo, las cosas no terminan ahí, pues al año se repitió la misma historia con mi hermana. Dice mi abuela que las brujas nos siguieron desde Veracruz para reclamarme, y al no poder, lo intentó con mi hermana. Con mi hermana sucedió un poco diferente. En ese entonces yo tenía 1 año de edad, y dice mi mamá que yo siempre fui muy sensible a estos sucesos sobrenaturales, ya que yo en ningún momento quería separarme de mi hermana. En las noches despertaba a mi mamá diciéndole que una mujer nos observaba por la ventana desde afuera. Y en una ocasión, cuando mi mamá se despertó sintiendo el mismo presentimiento, escuchó los mismos ruidos de aquella ocasión, así que hizo lo mismo de la última vez, y a la mañana siguiente recurrimos a la iglesia para que un padre fuera a la casa a rociar agua bendita. Las cosas se calmaron un poco, pero al día siguiente, mi mamá se percató que mi hermana también tenía varios moretones en todo su cuerpo, así que decidió bautizarla lo más pronto posible. Actualmente tengo 20 años y sé que ya ha pasado mucho tiempo, pero a veces me despierto de la nada en las noches con un mal presentimiento de que esa cosa sigue afuera esperando para hacerme daño. Por esto me da miedo tener hijos. Tengo miedo de que la bruja regrese y se los quiera llevar por venganza.
Relato anónimo.